Te decía hace un momento que estamos en la tercera semana y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo cumplimos el sueño perfecto de Dios aún después de haber cometido errores. Pero antes de entrar en materia para hoy, si no has estado con nosotros, estás entrando a una conversación en nuestra tercera semana donde hemos estado hablando de los sueños, de la restauración de Dios. La primera semana te hablé de 10 razones fundamentales de por qué es importante que tú y yo sepamos el sueño de Dios para nuestra vida. Cuando tú y yo no conocemos el sueño de Dios para nuestra vida, simplemente existimos, pero no vivimos. Existimos, pero no vivimos. A cualquier voluntad de cualquiera, sea un jefe, el trabajo, el ocio, el tiempo libre, cualquier cosa nos dirige como una veleta en el viento porque no reconocemos ni tenemos claro cuál es el sueño de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios nos creó con un sueño. Él nos creó con propósito, nos diseñó para ese propósito y nuestro propósito está conectado al plan eterno. 10 razones, si no lo escuchaste en nuestras plataformas digitales, tanto Facebook como Instagram, como YouTube o en nuestra página de internet, tienes acceso al mensaje de la primera semana. 10 razones por las que debes saber cuál es tu sueño. Debes saberlo. La semana pasada, Pastor Oscar hizo un trabajo excelente hablándonos de las luchas que tenemos en medio de los sueños. De hecho, una de las cosas que nos dijo, la lucha es inevitable en la búsqueda de un sueño. Vamos a batallar, vamos a luchar, vamos a experimentar desánimo, desaliento, experimentar temores. Pero una de las cosas que él dijo, Dios está más interesado en quien te estás convirtiendo que en lo que Él te ha llamado a hacer. Y cada obstáculo, cada desaliento, cada puerta cerrada, cada aparente no y cada desánimo y tristeza y distanciamiento, cada tormenta realmente, decía Oscar, es una escuela, cada experiencia es una educación, cada dificultad es para tu desarrollo, cada una de las pruebas que tú y yo enfrentamos es una enseñanza. Y tenemos la oportunidad de verlo de esa manera y tomar la realidad que enfrentamos y los retos y verlos como una escuela y como una educación, o tenemos la oportunidad de estancarnos, desanimarnos y echar a perder el plan de Dios para nuestras vidas. Decía Oscar, mientras tú enfrentas los retos y las dificultades y el desánimo, hay 4 cosas que no debes hacer. Primero, no temas. Segundo, no te preocupes, no desmayes y no olvides. Y me encantó la última porque decía, no olvides la bondad de Dios, no olvides la fidelidad de Dios. Mientras más larga la prueba, la batalla y la lucha, mientras más tiempo pasa, más fácil se nos hace olvidar la fidelidad de Dios en nuestras vidas, en el pasado. Y simplemente comenzamos a vivir en el presente. Esa fue las últimas 2 semanas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hay tanta gente pensando que las decisiones del pasado invalidaron mi sueño en el futuro. Mis errores del pasado invalidaron mi sueño en el futuro. En otras palabras, creo que tuve mi oportunidad, pero la regué. Creo que tuve mi oportunidad, pero la dejé pasar, la eché a perder o cometí demasiados errores. Vivir el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones del pasado es lo que vamos a aprender hoy. Vivir el sueño de Dios para ti y para mí, para tu vida, para tu matrimonio, para tu ministerio, para todas las áreas de tu vida. Cómo vivir el sueño de Dios para ti y dejar de existir en el sentido de que ando por ahí sin rumbo. Una de las cosas que yo he escuchado a mucha gente decir es que yo estoy en el plan B o en el plan C o en el plan D o en el Z. No merezco el plan que Dios tenía originalmente para mí. Yo creo que perdí mi oportunidad. Ni siquiera debo soñar por los errores que cometí y lo hice de una manera escandalosa y exagerada. Pero sabes que estamos equivocados. Cuando pensamos de esa manera estamos invalidando el poder de la crucifixión y de la resurrección, el poder de Dios perdonar nuestras vidas, y estamos pensando que nuestras emociones y nuestras creencias basadas en experiencia son más poderosas que Dios. De hecho, la Biblia nos dice en Santiago 3:2, es cierto
que todos cometemos errores. Es cierto que todos, ¿cuántos? Todos cometemos muchos errores. No dice algunos, dice todos cometemos muchos errores. En otras palabras, todos pecamos, todos tropezamos, todos fallamos de muchas maneras, todos estamos en el mismo barco, cometemos errores, le hacemos daño a otras personas, nos hacemos daño a nosotros mismos, todos tropezamos de muchas maneras distintas. Salomón, el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés dijo lo siguiente: no hay una sola persona. Escucha esto bien, porque hay gente que le gusta reclamarle a los demás por sus errores, pero no se da cuenta que todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Y voy a regresar a ese tema de cómo nos encanta reclamarle a los demás por los errores. Pero dice, no hay una sola persona en la tierra. ¿Dónde? No hay ni una sola persona, en otras palabras, en el mundo entero que siempre sea buena y nunca peque. No hay ni una sola persona que siempre sea buena y que nunca peque. Eso me incluye a mí, te incluye a ti, incluye al Papa, incluye a todos los religiosos, incluye a todo el mundo. No hay una sola persona que sea siempre buena, que no se equivoque. En otras palabras, lo que dijo Pablo a la iglesia en Roma, pues todos hemos pecado, en Romanos 3:23. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En otras palabras, no podemos cumplir con el sueño que Dios tiene para nosotros. No podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros porque todos nos equivocamos. Porque el sueño de Dios es perfecto y ninguno de nosotros lo es. Todos hemos pecado. Por cuanto hemos pecado, no podemos cumplir con la meta gloriosa que Él tiene para nosotros. Y la meta gloriosa de Dios incluye el sueño de Dios para tu vida. ¿Están conmigo hasta aquí? También importante, porque vas a salir de aquí reconociendo, yo tengo un sueño. Puede que esté enterrado, puede que esté ignorado, puede que esté marchito, puede que esté olvidado, pero Dios te creó con un sueño y no puedes permitir que los errores del pasado te obstaculicen alcanzar el sueño que Dios tiene para ti. Todos nos hemos quedado cortos respecto al sueño original de Dios para nuestras vidas. No alcanzamos, no llegamos, no lo conseguimos, pero para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros cometemos errores, perdemos visión. Cuando cometemos errores, perdemos identidad. Cuando cometemos errores, hay confusión en nuestra vida. Podemos perder inclusive la alegría, la autoconfianza. Podemos perder la tranquilidad. Los errores nos roban la paz. Podemos perder nuestros planes, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nos sentimos estancados. Muchas cosas se pierden como resultado de nuestras malas decisiones. Esa es la mala noticia. La buena noticia, Jesús vino para buscar y salvar todo, incluyendo tus sueños, incluyendo el futuro que Él tiene para ti, incluyendo el plan que Dios tiene para ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido tanto como consecuencia de los errores nuestros o los errores inclusive de otra persona? Pero la razón es que Él vino, Él dijo, he venido a recuperar, he venido a restaurar lo que se ha perdido. Dios no ha pasado al plan B en tu vida. No importa cuáles hayan sido tus errores, Él no te ha pasado al plan B ni al plan C. Todavía Dios tiene el plan A para tu vida. Todavía Dios tiene un sueño, el sueño original para el cual te creó. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vives el sueño de Dios? ¿Cómo vas a vivir el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones que has tomado? ¿Cómo vas a vivir el sueño y el plan de Dios a pesar de las malas decisiones que has tomado? El primero, hay muchas cosas que puedo contarte hoy, pero por cuestión de tiempo te voy a dar 3 que te van a dar te van a dar suficiente para pensar, rescatar, restaurar y batallar y luchar con descubrir el sueño de Dios para tu vida.
El primer paso para descubrir el sueño de Dios para mi vida, después de haber cometido errores, es aceptar honestamente la responsabilidad por mis malas decisiones. No te puedo decir cuántos matrimonios yo he visto destruidos porque uno de los dos no acepta la culpa. No, que fue porque me dijo, porque me hizo, porque lleva años, porque siempre desde Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Echarle la culpa. Adán le echó la culpa a Dios y a la mujer, porque le dio la mujer que le dio, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Desde ese momento en adelante, sabiendo que todos cometemos errores, algo casi universal, es que siempre la primera reacción es tender a echarle la culpa a alguien. Si no hubiese sido, y usted llena el blanco. Si no me hubieran hecho, y usted llena el blanco. Si no hubiese tomado esta decisión, y usted llena el blanco. Primero, nos excusamos a nosotros y acusamos a los demás. Excusa, acusar y excusar. Acusamos a alguien y nos excusamos nosotros. Si yo quiero verdaderamente alcanzar el sueño perfecto de Dios para un ser imperfecto como lo soy yo y lo eres tú, lo primero que tengo que hacer es tomar la responsabilidad, aceptar honestamente responsabilidad por mis decisiones. Hay un excelente ejemplo, hay varios en la Escritura, pero hay uno que te voy a dar y es el apóstol Pedro. Ese la regó porque la regó. O sea, cometió uno de los errores más grandes, más visibles, más públicos. En una de las semanas más importantes del mundo entero, él cometió 3 errores que fueron visibles y te voy a dar las razones o las motivaciones por las que él cometió ese pecado. O ese error. Él tomó 3 malas decisiones, pero tuvo 4 motivaciones fundamentales que nos da las Escrituras. 3 decisiones realmente malas, pero lo hace por 4 razones muy comunes. En otras palabras, tenemos que identificar cuáles son las razones por las cuales yo cometí el error para poder reconocerlo y tomar responsabilidad. La primera causa que hace a Pedro tomar malas decisiones fue el orgullo. Diga orgullo. El orgullo, la arrogancia, la soberbia, el ego, el egocentrismo, el yo, el tanto amor profundo por sí mismo. De hecho, la Biblia nos dice que el orgullo nos hace tomar malas decisiones, que el orgullo nos hace tomar decisiones tontas. Jesús, en esa noche en que fue traicionado, ese jueves, él está en el aposento alto, están participando de la comunión, de la Eucaristía, él está instituyendo la mesa del Señor, la Santa Cena, y en esa conversación le está diciendo a los discípulos: uno de ustedes me va a negar, uno de ustedes me va a traicionar. Y enseguida salió uno y dijo: yo jamás, de estos cualquiera, no lo dudo que ninguno te niegue, pero yo jamás. ¿Quién cree usted que fue quien abrió la boca? Pedro. Marcos 14, de hecho me encantaría que leas el capítulo completo de Marcos 14 porque te relata las motivaciones en ese instante de Pedro y por qué tomó malas decisiones. Primero, Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque todos te abandonen, yo sí que soy fuerte, yo sí que puedo. Tan pronto nosotros tomamos la decisión de pensar: ese error yo sí que nunca lo voy a cometer. Y generalmente miramos a las otras personas y los errores de las otras personas. Eso sí que yo nunca lo haría. Tan pronto el orgullo y la soberbia y la arrogancia se apodera de nosotros, es uno de los elementos fundamentales para tomar malas decisiones. Lo segundo es la fatiga. Diga fatiga. La fatiga, cuando tú estás cansado continuamente, cuando estás agotado continuamente, cuando estás estresado hasta el límite continuamente, es la receta perfecta para tomar malas decisiones. Cuanto más fatigado tú estés, más crítico te vas a volver. ¿A usted no le ocurre? Cuando usted está más cansado, usted lo ve todo. Hombre, se vuelve un bárbaro, evaluando, criticando y todo lo ve de forma más crítica. Mientras más estresado y cansado estés, más crítico vas a ser, más temeroso vas a ser, más temeroso vas a volverte y más controlador o controladora vas a volverte. La cultura nos dice, y hay gente que usted lo saluda por años: ¿cómo están? Oh, cansado, muerto.
Soy un éxito total, estoy cansado, trabajo más que nadie. No te lo dicen, pero es lo que te está diciendo y lo que la cultura alimenta. Cánsate, extenúate hasta la saciedad, no tengas el tiempo ni la capacidad ni para soñar ni para tomar buenas decisiones. ¿Cómo está? Cansado. Ese es un síntoma que nos lleva a malas decisiones, a la crítica, al hipercontrol y a estar agotados. ¿Por qué lo sé? Uno de los lugares favoritos de Jesús era el jardín de Getsemaní. Estaba entre dos comunidades que él viajaba continuamente entre Jerusalén y una villa donde vivían sus amigos. Y él va a la noche en que es entregado, él va a orar. Y va con los 12 discípulos. Pero luego le dice a Pedro, le dice a Santiago, le dice a Juan: yo quiero que ustedes tres me acompañen, porque voy a orar. No necesito que hagan nada, solo Jesús estaba en ese momento que él lo único que necesitaba era a sus amigos. Hay momentos en que uno simplemente necesita la compañía de alguien. Él dijo: viene la crucifixión, vienen los latigazos, la humillación, la traición, o sea, viene la carga del pecado sobre mí, todo eso, y yo simplemente quiero que ustedes estén conmigo. Él se retira un poco más adelante a orar y en menos de una hora regresa. ¿Y qué ocurrió? En Marcos 14:37, luego volvió a los discípulos y los encontró ¿qué? Dormidos. Mira lo que él dice, y quiero que vayas viendo el hilo conductor en la conversación con Pedro. Él le dice: Simón, le dijo a Pedro, estás dormido, no pudiste mantenerte despierto al menos una hora. O sea, ¿qué clase de amigo eres? Te dormiste en el momento en que más te necesitaba. ¿Qué le ocurrió a Pedro? Estaba agotado, no le pudo, el cansancio. Agotamiento total lo llevó a quedarse dormido en uno de los momentos más fundamentales y cuando más necesitado era. Tercero, la tercera razón por la que la gente toma malas decisiones y luego culpa a los demás: miedo a la desaprobación. Miedo a la desaprobación. Pedro, en esa noche revuelto, en la noche en que lo niega, dice el verso 54 de ese capítulo 14 de Marcos: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. En otras palabras, Jesús había sido traicionado y él está siguiendo al maestro, a quien había visto resucitar muertos, a quien había visto sanar miles de personas, a quien había visto enseñar, quien las había guiado. Él había estado con él más de 3 años, y lo está siguiendo ahora de lejos. Una de las razones que nos lleva a tomar malas decisiones es cuando nos alejamos de Jesús. Cuando estamos tristes, deprimidos, ¿qué queremos estar? Solos. Y empezamos a alejarnos de la gente. Empezamos a alejarnos de los demás discípulos. Empezamos a alejarnos de Jesús porque le preocupaba qué iban a decir los demás. Otra razón fundamental dentro de esa misma para tomar malas decisiones es lo que piensa la gente. La desaprobación. ¿Qué tal si se enteran en mi trabajo? ¿Qué tal? Saben más o menos que soy cristiano, pero ¿qué tal si se enteran? ¿Cómo me va a afectar esto en mi próximo ascenso, en mi escuela? ¿Qué van a pensar los demás si se enteran de la vida que yo he vivido? El miedo a la desaprobación. Después que Jesús fue arrestado, la Biblia dice que Jesús siguió a Pedro de lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. Siempre que sigas a Jesús a distancia, vas a tomar decisiones tontas. Siempre que te alejes de él, vas a tomar decisiones tontas. La cuarta razón por la que Pedro tomó malas decisiones esa noche: el placer a corto plazo. El placer a corto plazo. La noche de la traición más grande de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Comiendo salchichas en una fogata. Piensa en eso, verso 54. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Era el placer a corto plazo, la satisfacción a corto plazo, pero es reflejo de lo que hacemos todos. O sea, yo llego, no como nada en todo el día, y llego luego por la noche y como, y luego por la noche me tomo un snack, y luego me como el almuerzo que no me comí como a las 10 de la noche, y luego a la medianoche, si sigo trabajando, quiero un heladito con un sundae, con sirope de chocolate y almendras y todo eso. ¿Me lo debería comer? No, ni yo ni usted tampoco.
Pero ¿me lo como? Pues claro que sí, porque el placer a corto plazo me puede más que la disciplina y el placer a largo plazo. Es lo mismo cuando gastamos más de lo que tenemos. De hecho, era tan perversa esa idea, tan invasiva en mi cultura, que había un dicho que decía, compra y compra y haga todo lo que tenga que hacer, porque la última la paga el diablo. Así que endeúdese como usted quiera. ¿Qué es lo que está diciendo? El placer a corto plazo afecta buenas decisiones a largo plazo. Y eso es lo que le ocurrió a Pedro. Pedro dijo, no, dame acá, yo tengo hambre y tengo frío y me voy, me alineo. Tomó mala decisión, negó a Jesús. Ahora, esto es lo interesante. Jesús lo arrestan, lo torturan, Pedro comete un gran error, diría yo. Pedro comete un gran error, era uno de los líderes principales, era uno de los mejores amigos de Jesús y comete varios errores importantes. Y vimos las razones por las que tomó esas decisiones y no puede culpar a nadie más, nada más que a él. Ahora, lo importante para mí en este pasaje y lo más revelador de este pasaje, que yo espero que penetre la fibra de tu corazón, es que a Jesús no lo sorprendió ninguno de los errores que cometió Pedro. A Jesús no lo tomó por sorpresa. No le dijo, ay Pedro, ahí sí que me sorprendiste. Esa sí que no me la esperaba. No. De hecho, en Lucas 22, él tiene esta conversación con Pedro y le dice, Simón, Simón. En otras palabras, le dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, le está hablando de los discípulos, como si fueran trigo. Y en el verso 32, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ese verso nos debe volar la cabeza. Primero que nada, porque le dice, Pedro, tus errores a mí no me sorprenden. Tus errores no suspenden el plan perfecto que tengo para tu vida. Porque como tú no eres perfecto, yo contaba con que te equivocara, pero mi plan para tu vida no es revocable. Mis dones para tu vida no son revocables. En otras palabras, no me sorprende tus errores. De hecho, sé los errores que cometiste, los que has cometido, y también sé los errores que vas a cometer. Eso es lo primero que le dice. Le dice, ¿sabes qué? Cuando tú estás cometiendo errores, Jesús le dice, yo estoy orando por ti. Yo estoy intercediendo por ti para que vuelvas a mí lo antes posible, para que regreses a mí lo antes posible, para que haya arrepentimiento lo antes posible. ¿Usted ve lo que está pasando aquí? Él le está, todavía Pedro no lo ha negado, pero él le está diciendo, yo sé lo que va a ocurrir, pero eso no invalida mi plan para tu vida. ¿Qué otra cosa le dice ahí? Entonces, Jesús ora por ti en medio de tus fracasos. Jesús ora e intercede por ti en medio de tus errores. Espera que regreses, que te recuperes, y Él espera que vuelvas pacientemente. ¿Qué dice ese verso? Cuando te hayas arrepentido y recuperado. No dijo si te recupera, dijo cuando te hayas arrepentido y recuperado. Luego le dice algo increíble. Yo quiero que fortalezcas a los demás discípulos. ¿Usted está viendo lo que está pasando aquí? Él le está diciendo, vas a cometer un error. Yo voy a estar en oración por ti. Tú vas a regresar a mí. Cuando tú regreses, yo quiero que tú utilices esa experiencia como experiencia de aprendizaje. Jesús quiere que ayudes a los demás con lo que aprendiste en tus errores. Jesús quiere que tú le enseñes a los demás de lo que aprendiste de tus errores. Esto es súper importante. ¿Qué nos dice nuestra cultura? Los errores se tapan y se esconden. Y usted dele para adelante. Y si alguien lo descubre, cámbiese de iglesia, cámbiese de comunidad, cámbiese de país. Porque mientras más escondido tú tengas tus errores del pasado, más invalidas el poder transformador del evangelio en tu vida. La cultura te dice, tus errores se esconden. Jesús le dice, yo estoy contigo en tus errores. Tus errores afianzan el plan perfecto que tengo para tu vida. Entonces, escucha esto. Parte del sueño de Dios para tu vida. Si tú dices que yo no sé dónde está mi sueño. Parte del sueño de Dios para tu vida es tomar las lecciones de tus errores y ayudar a otra persona. Tomar las lecciones de tus errores y ayudar a otras personas. De hecho, las mismas cosas que Él le dijo a Pedro, nos las dice a nosotros hoy.
Conozco cada error que has cometido y que vas a cometer en tu vida. Pero he orado por ti en cada error que vas a cometer. Vas a volver, úsalo para enseñarle a los demás. Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque en última instancia, tú no puedes destruir tu propia vida si la has entregado a Dios. Tú no puedes destruirla, tu propia vida, si se la has entregado a Dios, porque Él va perdonando y solucionando, redimiendo, solucionando y perdonando. Ese es el primer paso para recuperar el sueño original de Dios para nuestras vidas. Tomar responsabilidad de mis malas elecciones. Dejar de culpar a los demás y tomar responsabilidad. Aceptar honestamente cuál fue mi parte y cuál fue mi falta. La segunda, un poco más corta. Humildemente pido la misericordia y el perdón de Dios. Humildemente pido la misericordia y el perdón de Dios. Hay mucha gente que dice, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Y andan su vida no solo reprochándose a sí mismos, sino destruyéndose, autodestruyéndose a sí mismos. Pero antes de perdonarte a ti, tu primer paso es recibir el perdón y la misericordia de Dios por tus errores. Si no sabes qué decir, si no sabes cómo orar para recibir la misericordia, el Salmo 51 es un ejemplo excelente. El Salmo 51 lo escribe David, el salmista. David está teniendo una aventura, está cometiendo adulterio con una mujer, Betsabé. Y no solamente comete adulterio con esta mujer, sino que manda a matar al marido de la mujer para poder seguir con ella. Yo diría que eso está en la lista de pecados importantes. ¿Qué hace él una vez comete? Ese es el contexto de este salmo. Entonces lo que está ocurriendo detrás de este Salmo 51. ¿Qué le dice él a Dios? Él toma y habla de varias cosas ahí que nos pueden ayudar a humildemente pedirle a Dios misericordia y recibir el perdón de Dios. Él le dice en el verso 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. En otras palabras, Señor, te necesito. Eres el aire para mi respirar, lo eres todo. Te necesito hasta para arrepentirme. Luego le dice, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores en tus caminos y los pecadores volverán a ti. David dice en este pequeño pasaje 8 cosas que él le pidió a Dios que hiciera para recibir el perdón de él. Primero, le dijo, Señor, ten compasión de mí. Segundo, borra mis transgresiones. Tú eres el único que puede borrarlas, no solo perdonarme, sino arrancarlas, quitarlas y eliminarlas. Lávame de toda mi maldad. En otras palabras, límpiame de mi pecado, porque soy pecador. David está reconociendo su condición, está siendo honesto y le está pidiendo a Dios que interceda e intervenga. Él le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En otras palabras, le está diciendo a David, esto no es cuestión de una sola vez. Reconozco que tú continuamente tienes que estar trabajando en mi corazón. Continuamente yo tengo que estar entregándote mi corazón, toda mi vida, todas las áreas de mi vida, y continuamente tú tienes que seguir trabajando en él. Esto no es cuestión de que hice una oración de salvación y ya eso me valió. Renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Qué está diciendo David? Señor, dame la capacidad de volver a soñar. Mis errores me han costado harto, me han costado mucho, me han costado bastante. La pérdida es cuantificable, es medible, es grandiosa, pero dame firmeza de espíritu, dame la capacidad, renueva, sopla vida en mí. Ponme de nuevo en el camino para el plan y el sueño que tú tienes para mi vida. Renueva la firmeza de espíritu. Y por último le dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Nuestros errores nos roban la paz, nuestros errores nos roban la alegría. Muchas veces no por semanas ni meses, sino
por años y años y años. Y David le dice: Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. Permíteme reconocer de nuevo que tú eres mi fuente. No mi trabajo, no mi empresa, no mi relación perdida, no la pérdida que he tenido, sino tú eres mi fuente, que mi alegría provenga de ti. Cuando tú hayas cometido cualquier tipo de error, pecado, maldad o el que sea, tú puedes ir al Salmo 51 y platicar con Dios acerca de esas 8 cosas. Y luego fíjate lo que hace David en el verso número 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Qué está diciendo David ahí? Lo que Jesús le dijo a Pedro fue: regrésate y de tu experiencia enséñale a los discípulos. David está diciendo: Señor, yo me voy a regresar a ti y de mi experiencia enseñaré a los transgresores, enseñaré a los que han cometido ese error. Le voy a enseñar tus caminos y la gente se volverá a ti. Es grandioso, es grandioso, es grandioso. En otras palabras, le está diciendo: Pedro, tú no vas a estropear el plan que tengo para tu vida, porque yo contaba con que tú cometieras varios errores en tu vida. Así que eso no te debe apocar, eso no te debe minimizar, no te agüites, no te desanimes, no te desalientes, porque yo contaba con tus errores, porque todos hemos pecado y no alcanzamos la meta gloriosa de Dios. Pero Él le dice: de tu experiencia tú vas a ayudar a los demás. David dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos. Es lo que David promete hacer ahí. Y en Lucas 22:32, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, Salmo 51, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ¿qué dijo? Fortalezca a tus hermanos. No hay persona, esto es bien importante, porque no hay persona que pueda ayudar a un matrimonio a ser restaurado que un matrimonio, una pareja que su matrimonio haya sido quebrado. No hay persona que pueda sentir el dolor y la empatía para ayudar a alguien más en una adicción que alguien que haya vivido en adicción. No hay persona más capaz o más cualificada de ayudar a alguien que pasó o experimentó una pérdida o que lucha contra un área en su vida que alguien que lo haya vivido. En otras palabras, la cultura te dice: esconde tus errores. El evangelio te dice: en tu debilidad Él se hace fuerte. Con tu debilidad tú glorificas a Dios porque tu vida ha sido transformada por el poder del evangelio. Entonces, esto es lo que estoy diciéndote aquí. Tu sueño está conectado a tu debilidad. Tu sueño está conectado a tus más grandes errores. Muchas veces andamos buscando sueños en tareas, en ministerios, en posiciones, en lugares. Simplemente eso es un trabajo, una tarea, pero el sueño y el plan de Dios está conectado en tu vida a tus errores. Sobre todo tus errores más grandes, con lo que has luchado durante años, con lo que has tratado de esconder durante años, con lo que te produce vergüenza. Estás quitándole el poder del evangelio y diciendo: no, yo sigo escondiéndolo. ¿Y qué hacemos? Seguimos viniendo a la iglesia, aparentando que tenemos una vida perfecta, aparentando que todo está bien, pero quebrados y rotos por dentro. Esa te la dejo ahí para que se asiente. Porque es bien fácil venir a la iglesia y nunca tener que lidiar. Y luego decir: es que yo no sé cuál es mi sueño. Yo te puedo decir, dime dónde están tus errores más grandes, dónde está tu dolor más grande, dónde está tu vergüenza más grande. Y cuando tú permites que Dios comience a redimir, a transformar, a vivificarse en tu debilidad y verdaderamente hacerse fuerte, tú puedes ayudar gente. Y entonces tienes un ejército de vidas transformadas, de vidas cambiadas por el poder del evangelio y no una religión de apariencia donde simplemente nos tenemos que ver bien y pretender que somos perfectos. Eso es lo que nos dice la religión. Y por años, yo sé que muchos de nosotros venimos de esa cultura de nuestros países donde los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Sí o no? Dios libre que usted lo saque y Dios libre que usted diga algo de lo que ha pasado en casa. ¿Sí o no? Esa es la cultura. La iglesia, usted aparente ser el religioso perfecto. Y tan pronto alguien descubra, múdese o cámbiese. El evangelio
te dice, en tu debilidad yo me hago fuerte. El plan perfecto de Dios para tu vida tiene que ver con tus errores y la redención de Cristo, la transformación de Cristo, la paz, la esperanza, lo que Él ha hecho en tu vida para verdaderamente restaurar. No hay ni una sola persona, y yo he conocido cristianos que dicen, es que yo no tengo testimonio así como el suyo. Lo que me está diciendo es que usted nunca ha pecado. O sea, está diciendo que la Biblia está totalmente equivocada en Santiago, en Romanos y en los Evangelios. Y me está diciendo, no, pues que yo no tengo testimonio, pero tienes dolor y tienes errores que has cometido y tienes una ruta y un camino de restauración. Dios espera que utilice mis errores para ayudar a los demás. Esto es algo que lo dicen en Celebremos la Recuperación y en varios otros programas de rehabilitación, pero me encanta. No estás recuperado de tu dolor hasta que no estés ayudando a otra persona con él. No estás recuperado de tu dolor hasta que no estés ayudando a otra persona con él. Está tenaz, como dirían los colombianos. Está buenísimo. No estás recuperando, te estás jugando con Dios y jugando a la religión. No estás recuperado de tu dolor hasta que no estés ayudando a otra persona con él. Ok, 2 preguntas que quiero hacerte si quieres como que profundizar en el tema un poquito más. ¿Cuáles son los mayores fracasos o dificultades que has tenido en tu vida? ¿Cuáles son los mayores fracasos o dificultades que has tenido en tu vida? Y segundo, ¿qué has tenido que soportar con paciencia a través de toda tu vida? Que te produce dolor, angustia y reto. La respuesta a esas 2 preguntas es una parte vital de tu vida, de tu ministerio y del sueño que Dios tiene para ti. Dios no quiere que desperdicies tu dolor. El enemigo quiere que lo sigas escondiendo. Y Dios dice, yo quiero traer redención y sanidad total. Nosotros podemos ayudar a la gente con nuestros puntos fuertes. Tú y yo todos tenemos puntos fuertes. Pero es en nuestras debilidades, desde nuestra debilidad, de nuestro dolor, desde nuestros errores, que podemos maximizar esa ayuda. Honestamente, la primera, acepto la responsabilidad. Segunda, humildemente le pido a Dios su misericordia y su perdón. Y la tercera, el último punto de hoy, agradecidamente acepto la gracia de Dios y me perdono a mí mismo. Agradecidamente acepto la gracia de Dios y me perdono a mí mismo. En otras palabras, con gratitud acepto la gracia de Dios. Con gratitud acepto la grandiosa, asombrosa gracia de Dios. Hay personas que siguen luchando con su pasado y viviendo en su pasado y escondiéndose detrás de su pasado y siguen diciendo, Dios me perdona, pero yo no me sé perdonar. No me he podido perdonar. Mira esto, la primera mañana de Pascua, el primer domingo de resurrección. María Magdalena, otra de las Marías, varias mujeres van a la tumba y encuentran que Jesús ya no está allí y el ángel les da una encomienda. El ángel les dice en Marcos 16:7, pero vayan a decirle a los discípulos, háblenle de la resurrección. O sea, las primeras evangelistas, las primeras predicadoras, vayan a decirle a los discípulos. ¿Y qué dice después? ¿Y a quién más? ¿A quién más? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no mencionó los otros 11? ¿Por qué los otros 10? ¿Por qué le dijo, vayan a decirle a los discípulos y díganle a Pedro? ¿Sabe por qué? Porque sabía que Pedro estaba luchando con el sentido de amargura, la vergüenza, la culpa. Pensaba, ahora sí que ya yo la dañé toda. Ahora sí que la regué. Negué al maestro, no una vez, 3 veces. El que dio su vida por mí. El que perdonó mis pecados, el que me enseñó, de quien aprendí. Él dice, o sea, ya no hay posibilidad de que el plan A que Dios tenía para mí se cumpla en mi vida. No hay manera. Y el ángel le dijo, pedile a los discípulos, pero dile a Pedro, en especial a Pedro. Pero quiero que Pedro sepa que el plan A sigue en vigencia, que el sueño de Dios sigue en vigencia, que el plan de Dios sigue en vigencia porque su imperfección es parte del plan. Sus errores son parte del plan de Dios, son parte del sueño de Dios para tu vida, son parte del plan, son dolorosos, no queremos volver a vivirlo, pero tampoco queremos esconder la grandeza y la redención y el plan de Dios para nuestras vidas. Dios escogió a Pedro, el fracasado más grande, pero Judas también yo creo que cuenta ahí, pero el fracasado más grande, ¿para qué?
O sea, el que usó su lengua para negarlo en el día de la fundación de la iglesia en Jerusalén. O sea, 3,000 personas, el bautismo en el Espíritu Santo estaba acabando con la gente, el poder del Espíritu Santo estaba acabando. Dios elige a Pedro, el fracasado más grande, ¿para qué? Para que fuera el predicador principal de ese día, porque siempre Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades y de 100 oportunidades. ¿Cómo yo lo sé? Abraham, llamado el padre de la fe. Es un gran título, ¿sí o no? El padre de la fe. Pero ¿qué hace el padre de la fe? Mintió acerca de que Sara era su esposa. Mintió y le dijo que dile que eres mi hermana, por si no el rey me va a matar. Moisés libertó al pueblo, un gran líder, escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero era un asesino. Jonás huyó de su asignación misionera a Nínive, pero ¿qué dice la palabra? La Biblia, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Vino a Jonás por segunda vez. Noé se emborrachó después de haber alcanzado uno de los logros más grandes y trajo vergüenza a su casa, a su familia, a su vida. David comete adulterio y asesina al esposo de esta mujer. ¿Por qué te doy esta lista? Porque todos, diga todos y cada uno de ellos está en la galería de los héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11. Dios es un Dios de segundas y terceras y cuartas y quintas y sextas oportunidades. Tus errores son parte del plan y del sueño de Dios. Mientras yo siga huyendo, mientras yo siga escondiendo, minimizando, no voy a ver el plan y el sueño de Dios visualizado en mi vida, pensando que tiene que lograr y venir de un lugar de perfección. Tu pasado no invalida lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tu pasado no invalida lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay una promesa para ti en su palabra y la acabamos de leer en nuestros planes de lectura esta semana pasada. Isaías 43, 18 al 19. Olvida las cosas de antaño. Mira lo que te dice: olvida el pasado. Olvida las cosas de antaño. No sigas tratando de plantar raíces en un pasado que ya pasó. No puedes vivir en ese pasado. Olvida las cosas de antaño. Ya no vivas en el pasado. Y luego te dice: voy a hacer algo nuevo. Sé que fue doloroso. Sé que sentiste la injusticia, sé que has sentido el dolor, sé que has sentido la traición, sé que es difícil perdonar, pero Él te dice: voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. De hecho te dice: ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En tu tristeza, en tu dolor, en tu desánimo, en tu rechazo, en tu depresión, en tu soledad, en cada una de esas áreas en las que he estado luchando, Él te dice: hago algo nuevo. Te dice: soy un Dios de nuevas oportunidades. Te hago una nueva criatura con un nuevo propósito. El sueño perfecto de Dios está conectado a tus mayores imperfecciones. El plan A de Dios está conectado a tus errores y a tus desalientos y a tus desánimos. Olvida las cosas de antaño. Dios dice, en otras palabras: esto es lo que yo veo para ti. Isaías 43, 18, 19. Esto es lo que yo veo para ti. Pero hoy necesita que tú comiences a verlo. Hoy necesita que tú comiences a creerlo. Hoy necesita que tú comiences a depositar tu fe en Él. Él te está llamando a dejar de ser un prisionero de tu pasado, un prisionero de tu dolor, un prisionero de una relación profunda, significativa que perdiste, y entres en una relación más profunda y más significativa con Él. Y Él te lanzará a su sueño para tu vida. Ya no el tuyo, el sueño de Dios. Para rendirte y responder a eso, todo lo que tú tienes que hacer es lo que dijimos hoy en el Salmo 51. Y lo que dijimos en estos 3 puntos: admite honestamente que has pecado. Humildemente pídele perdón a Dios. Deja de culpar a la abuela, al tío, al socio, al amigo, a la pareja. Deja de culpar y di: Señor, yo me hago responsable, honestamente asumo mi responsabilidad por mis errores, porque tú dices que la arrogancia no me va a llevar a ningún buen lugar. Admito mi pecado, humildemente te pido perdón
Y te pido, Señor, sobre mi vida y sobre mis sueños, deposita lo que tengas para mí. Yo quiero invitarte hoy a que, si parte de esta plática o este mensaje ha tocado la fibra de tu corazón, me encantaría, número uno, que lo escuches de nuevo. Pero segundo, que no abandones lo que Dios ha traído a tu corazón hoy como revelación nueva y fresca. Tú vas a salir de aquí y vas a irte a lo próximo. Pero hay cosas que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros, que es lo que llamamos el poder del evangelio, el poder transformador del evangelio. Pero son años de ir por un camino y Dios te está diciendo: este es el camino. Mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mi sueño para tu vida sigue vigente. Pero necesito que des vuelta, que des la media vuelta y ya no sigas por el camino en que iba. Eso toma tiempo, toma humildad, toma devoción, toma un acercamiento a Jesucristo, una dependencia de Él, y poner mi arrogancia en un segundo plano, tercero, y ponerlo a Él en primero. Te invito a que ahí donde estás, si esto tocó tu corazón, yo quiero invitarte a que ores esta oración conmigo. Y si la deseas, hazla en voz alta. Eres un Dios bueno y misericordioso. Tus planes nunca cambian. Nuestros pecados y fracasos personales no cambian tus planes, ni sueños para nuestra vida. Gracias, Dios. Jesús, ven a mi vida ahora mismo. Quiero seguirte. Quiero confiar en ti. Quiero saber tu sueño para mi vida. Reconozco que he cometido muchos pecados y errores en mi vida. Necesito tu perdón. Te pido tu gracia y tu misericordia. Ayúdame a perdonar a las personas que me han lastimado. Ayúdame a perdonarme a mí mismo. Usa mi pasado para cumplir tus propósitos en mi vida. Usa mi pasado para cumplir tus propósitos en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.